Eso, ya. Muy bien. Sí, una reflexión corta, pero empecemos leyendo Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, verso 9. Segunda de Pedro 3, 9. Yo hago parte de un grupo que se une a orar de pastores en Cali los jueves a las 6 de la mañana. Y uno de los pastores y su esposa leyó ese texto el jueves pasado. Verso 9, el capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Él dice ahí que el Señor no retarda su promesa. Y yo quiero hacer un llamado en esta corta reflexión de seguir firmes en todo lo que hemos creído. El Señor no está retardándose. No, no, no. El Señor se inventó el tiempo y el hombre se inventó el reloj, pero Dios es eterno. O sea que el tiempo es una invención divina. El tiempo no existe. El tiempo es una medida, porque lo que existe es eternidad. Y en una eternidad todos somos el centro. En el infinito todos somos centrales, vitales, importantes. Y en una eternidad nadie llega tarde. Uno llega tarde cuando mide el tiempo, pero en la eternidad no. Es el no tiempo. Entonces, yo quisiera meditar solamente en eso. Verso 9: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Lo que pasa es que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán. Puesto que eso va a suceder en el futuro, dice el verso 12, esperemos apresurándoos. Ese apresurar es como contradictorio. Si el tiempo no existe y todo es eterno, ¿por qué me apresuro? Apresurarse es presteza, presteza, presteza. Yo no sé si esa palabra, las palabras se olvidan, mi querido Gaby, se entran en desuso. Por ejemplo, ya abnegación no dice nada. Fidelidad también entra en desuso. El mismo amor. Presteza es lo que dice el verso 12, apresurados. Presteza es hacerlo lo que tengas en la mano cada día. Eso es presteza. No aplazar. Mañana, es que el mañana está en el tiempo que llegará y eso no lo manejamos nosotros. Si Dios quiere, hoy haremos tal cosa. Mañana, la mañana es del Señor. Yo creo que el problema del hombre del siglo XXI y de todos los siglos es cuando aprendió a decir mañana. Palabrita peligrosa. Procrastination, creo que es en inglés, ¿no? Aplazarlo todo. No, presteza es hacer lo que hoy hay que hacer. Por ejemplo, yo hoy estoy en esta reunión, me alegraré y me gozaré. Me edificaré con lo que ha pasado, la música, las alabanzas, el testimonio de Gaby. Disfrutar cada día. Este es el día que hizo el Señor. Entonces nosotros debemos de vivir no en el tiempo, vivamos en la eternidad. Dios no retarda sus promesas. Yo creo que ese afán, y quiero hacer esa reflexión hoy más corta que nunca, por cuestión de tiempo. Resulta que la primera palabra en la Biblia es el tiempo. La Biblia dice, en el principio Dios creó. Lo que tiene principio tiene fin. Lo eterno no se acaba. Entonces, en el principio es el inicio del tiempo. Nosotros tenemos un alma eterna, pero tenemos un cuerpo temporal. Y ese concepto es liberador. Si nosotros pensáramos en Occidente que yo no soy un cuerpo con alma, sino que hay un alma eterna en un cuerpo temporal, pues Gaby me dio esa enseñanza. Allí había un alma, en un cuerpo que prematuramente partió, pero tenía un propósito ese alma. Dios no hace despropósitos. Entonces, yo quisiera reflexionar sobre ese tiempo
y no dejarnos mover, porque ahora que estoy participando con algunos líderes de Cali, me doy cuenta que el tiempo ha hecho su labor en contra de la fe. Que si viene Jesús, que si no viene, que si el rapto, que si no el rapto, que si las promesas. Cuando esa señora pastora, la esposa del pastor ese jueves leyó, el Señor no retarda la promesa según algunos tienen por tardanza. Me hizo pensar seriamente de que nosotros hemos sacado la cabeza de la eternidad y estamos metidos en el tiempo todos. Y nos asusta a mí el paso del tiempo, el paso de los años, la tercera edad, las limitaciones, ¿no? Gaby nos enseñó entre muchas cosas que el tiempo fueron 2 años, pero el propósito fue eterno, el propósito de ella. Entonces, pensar de esa manera. Entonces, la reflexión sería, pensemos que el tiempo se acaba. Y dice el primer versículo eso, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios se metió en la realidad, porque la realidad es tiempo, cielo y tierra. La realidad es tiempo, cielo, espacio y tierra, lugar. Esa es la realidad, pero Dios está fuera del tiempo, fuera del espacio y en la eternidad, como ser que es. Dios es pues tomó forma de hombre en Jesús. Entonces Jesús, al tomar forma y visitarnos en la primera Navidad, el eterno que no cabe en el espacio ni en el infinito, se hizo carne. ¿Por qué? Porque entró en el tiempo en una forma física, hombre, y ocupó un espacio. Esa es la realidad. Entonces, mis hermanos, la reflexión de esta mañana tiene que ver con el tiempo y la realidad. Si usted no está en el tiempo ni en el espacio, usted es un ángel. Hay que estar en la realidad. Y hemos dicho en varias ocasiones, permítame una vez más, que gramaticalmente realidad es modo, tiempo y lugar. Modo, persona, tiempo y lugar. Cuando Dios quiso meterse en la historia, mis hermanos de Ezra, ¿sabe qué hizo? Modo, tiempo y lugar. Se metió en Jesús. Modo, persona. Tiempo, hace 2025 años. Lugar, Belén. Entonces, el Eterno bajó la realidad. ¿Y qué dejó en la historia? También dejó modo, tiempo y lugar. Modo, un pueblo, el pueblo de Israel. Dijo, yo voy a escoger un pueblo para meterme en la historia de los pueblos. Tiempo, la Biblia. La Biblia es el cronómetro divino. ¿Por qué? Porque dividió el año en 7 fiestas. ¿Y qué son las fiestas? Conmemoraciones en el tiempo. Pascua es redención. Sepultura es levadura, la fiesta. Resurrección es primicias. Pentecostés es entrega de la Torá. Shavuot lo llaman los hebreos en su calendario y nosotros lo llamamos Pentecostés porque nos entregó, voy a decirlo así, después recibo piedras. Se recibió en Sinaí la escrita y se recibió en Pentecostés la oral, la explicación de lo escrito. Les conviene que yo me vaya como maestro, dijo Jesús, y les voy a mandar el maestro, el consolador, el que los ilumina, el que les enseña, el que los lleva de la mano, el que cumple por ustedes la ley. Les conviene, no se muevan, el que les va a dar un poder sobrenatural. Gracias. ¿Y cómo cumple entonces Dios meterse en la realidad? Con un pueblo, con un calendario que son las fiestas y con una tierra prometida, un lugar. Entonces, mis hermanos, estamos frente a una gran realidad. Dios se dejó conocer en su palabra, en la creación, en Jesús. Vive en nosotros por el Espíritu Santo. Estamos en la historia, pero no somos de la historia. Tenemos un propósito en esta historia, como lo tuvo Gaby. Entonces, mis hermanos, cuando la esposa de ese pastor leía eso, pues llegaron a mi mente esos conceptos. Para ir cerrando la idea,
El mundo no piensa en eternidad ni en trascendencia. Ustedes saben, y yo sé por la experiencia que hemos tenido, que la gente, por ejemplo, ¿por qué no les gusta ir a velorios? No, 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 a mí no me hables de muerte, José. No, no, yo no voy a salas de velación, José. No, 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 yo quiero cremación. No, no, que esparzan mis cenizas. La gente, y eso quiero darlo como una experiencia, porque aquí pues lo que vale ya es como la experiencia que hemos tenido en tantos años, sin salirnos de la doctrina, de la sana doctrina. La gente no quiere pensar más allá de esta vida. Y los egipcios eran ese ejemplo. Mis hermanos, quiero decirles, los egipcios, por eso hicieron las pirámides. ¿Qué eran las pirámides? El sitio para perpetuar el tiempo cronos. Ellos creían que la vida era eterna, la vida de aquí, del tiempo. Ellos no pensaban en la eternidad del alma, no, ellos no tenían ese concepto, no lo tenían. Por eso las tumbas de los faraones eran las pirámides, porque ellos perpetuaban el tiempo, no la eternidad. Ellos no tenían eso en su mapa existencial. Segunda razón de que no tuvieran eternidad es ellos embalsamaban sus cadáveres, conservando el cuerpo en medio de este tiempo. Esa era la práctica. ¿Quién entra a enseñarles? Escuchen esto, hermanos. ¿Quién entra a enseñarle a los egipcios o al mundo hoy que sí hay eternidad? Pues el pueblo de Israel y nosotros los cristianos. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Enseñarle a la gente que Dios no retarda su venida, Él está en lo eterno. Yo a propósito no leí el verso 8, se los leo de segunda de Pedro. Mas, oh amados, no ignoren que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿sí ven? O sea que Jesús vino antier, hace 2000 años, antier en el Kairos de Dios. Los griegos sí fueron más inteligentes. Los griegos pensaron en dos tipos de tiempo. El Cronos, que es el que se mide, que es el que tenían los egipcios, que es el que tiene todo el mundo. La gente vive desesperada por el paso del tiempo. El cronómetro, el reloj, ese que se mide, ese cuantitativo, ese es el problema del mundo, el tiempo. Pero los griegos sabían que había un tiempo que no se mide, que es el kairos o el kairos. Ese es el nuestro, ese es el nuestro. Nosotros tenemos kairos, no tenemos cronos. En el cronos esto se acaba muy pronto. ¿Quién les enseñó a los egipcios que el tiempo se acaba? Y los egipcios por eso entendieron la sabiduría de José. Entonces aquí entra, pues yo diría que lo que quería decir desde un principio, miren, José fue el primero que entró al mundo, que es Egipto en ese tiempo. Él entró vendido como esclavo. Y pasó lo que le pasó, que ustedes y yo sabemos, desde el capítulo 37 en adelante es toda la historia de él. Y lo acusaron falsamente y fue a dar a la cárcel. Y en la cárcel un copero y un panadero tuvieron sueños. ¿Por qué sueños? Porque los sueños, usted sueña un segundo, 10 segundos o toda la noche. Dicen los que saben que los sueños son muy cortitos, porque los sueños no están limitados al tiempo. Entonces, desde allá tiene que uno empezar a entender que somos eternos, que hemos incursionado en el tiempo, como lo hizo Jesús y como lo ha hecho Dios con el pueblo de Israel. Entonces llegó un panadero y le contó que 3 panes en su cabeza y se lo comieron, y luego vino un copero y dijo que 3 racimos de uva y bueno. ¿Qué fue lo primero que interpretó José? Le dijo, esos 3 panes son 3 días y esos 3 sarmientos son 3 días. En 3 días el copero va a trabajar como copero y el panadero muere. A los 3 días cumplió años, cumplió años, que eso es importantísimo para la gente que vive en el tiempo. El día más importante es el del cumpleaños. Entonces cumplió años, los mandó a traer, volvió a su puesto el copero y al panadero lo ahorcaron. Pero ellos se quedaron entendiendo allí que el tiempo se acaba, 3 días. 2 años después sueña el faraón
Y el copero le dijo, señor faraón, yo me acuerdo que allá en la cárcel había un hebreo y él sabe interpretar los sucesos de la historia. Y cuando llamaron a José les dijo, ¿qué soñó? En 7 espigas y 7 vacas, pues esos son 7 años que se van a acabar. ¿Qué debo hacer? Use bien el tiempo, señor faraón. Con las vacas gordas, 7 años, acumule, guarde, haga despensas, silos, bodegas, para que cuando vengan los 7 años de escasez, usted tenga comida. La enseñanza de José en Egipto, aparte de muchas otras cosas, fue que les enseñó que el tiempo se acaba. Y eso es lo que hay que recordar nosotros, hermanos. El Señor no retarda su promesa. Sigamos creyendo que como ladrón en la noche vendrá. Él está en la eternidad. Él llegó antier, antier. Él apenas está sentándose allá. Él es eterno. Él sabe de todo lo que sucede aquí. Él conoce exactamente todo eso. Y hay muchos más versículos que podríamos estudiar. Por ejemplo, el primer versículo de la Biblia en hebreo indica que la historia del tiempo son 6.000 años. Créamelo, mi hermano. Yo también he dedicado mucho tiempo a escudriñar las escrituras. 6.000 años son la historia. Una demostración de eso, ¿la quieren? Se la tengo. Se la tengo. No hay registros históricos con las palas de los arqueólogos que pase de 5.000 años. No los hay. Todo eso es especulación. ¿Cómo explica uno entonces que vivan tanto tiempo los patriarcas y que ahora nadie pase de 120 años? Todo eso está en la Biblia, hermano. El Señor es el Dios del tiempo y de la eternidad. Amén, hermanos. Él no retarda. Él sabe lo que está pasando. Entonces me gustó mucho también ese Salmo 136 porque 26 veces dice el Eterno, yo soy misericordioso, yo estoy esperando es que se arrepientan. Y el arrepentimiento no es sino una sola cosa, creer en Jesús, que de la eternidad llegó al tiempo. Eso, que eso no lo puede creer un hebreo, le queda muy difícil porque tiene que tener el maestro del Espíritu Santo. Ellos tienen escamas o velo en la frente, en la cara. Así que mis hermanos, termino entonces con una cita y una explicación curiosa. Como la historia son 6.000 años, pues resulta que el viernes, el día viernes empieza en el año 5.000. Si usted hace la cuenta, el primer día es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El año 5.000 de los hebreos empezó el viernes y vamos en el 5.785. O sea que llevamos 785 años del milenio de viernes. O sea que ya estamos en el viernes en la tarde. ¿Y qué es el viernes en la tarde, mis hermanos? El Shabbat. El Shabbat. El Shabbat. El Shabbat. ¿Sabe cuándo empezó? En 1840. Equivale al año 5.600. O sea que en el año 1840 de nuestra era, era el año 5.600 de la cuenta hebrea. Ya estamos en la tarde del Shabbat. O sea que ya empezó prácticamente el último día de la historia, hermanos. Entonces, el Señor no tiene tardanza. Él está en la eternidad. Un día son 1.000 años. No se desesperen, mis hermanos, que ya estamos en el tiempo del fin. Pero siempre lo han dicho. No, los que han dicho eso, que ya estamos en el tiempo del fin, hace 200 años estaban equivocados. Y ya le digo por qué. Nosotros ya no estamos equivocados. ¿Por qué? Porque en el 48 ya Israel fue otra vez nación, después de 2.000 años. Y sí saben que yo sospechaba que iba a pasar todo esto que está pasando con Irán, con Persia, que era Irán, es el Irán de hoy, con Hezbollah, con Hamas, con los hutíes. Estoy haciendo ahora un estudio sobre Amalek. Resulta que el enemigo de Israel no son los árabes. No, 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 no. Los ismaelitas son hermanos medios. Son hijos de Abraham en el vientre de una egipcia.
Son hermanos medios. ¿Cuál es el enemigo de Israel? Les dejo esa perla en el oído. Amalek. Por eso fue tan duro Dios con Amalek. Tienes que borrarlo de la tierra y Saúl no cumplió esa tarea como rey. Hay unas cosas maravillosas. Y Amalek, según las pesquisas genealógicas, ¿para qué está tanta genealogía en la Biblia? Eso no me sirve, dice la gente, qué cosa aburrida leer genealogía. Sí, claro, pero para los hebreos eso es importantísimo, las genealogías. Y resulta que ellos descubren que Amalek no es Islam, no, es un archienemigo de Dios que se coló entre los árabes y lo detectan en Agag, en Balak, en Hitler. Viene de la descendencia de Esaú. Yo estoy detrás de esas huellas. Y son hoy día, óigame bien, hoy día cuatro grupos. Los Hezbollah son Amalek. Los Hamas son Amalek. Los hutíes y los ayatolas. Irán vive para destruir a Israel. No hay otra razón. No hay los ayatolas. Es más, ¿ustedes no les ha pasado que es curioso que en estos momentos de tanto conflicto y que le entraron a bombardear centros nucleares a Irán, los musulmanes no hayan dicho nada? Porque los musulmanes quieren librarse del ayatollah Jamenei. Es un dictador. Irán está bajo la bota, como están los venezolanos bajo Maduro, así están los iraníes bajo el ayatollah. Bueno, pero eso es otro tema. El caso es este. Estamos, según la historia de 6000 años, en viernes entrada la tarde. Ya entró el reposo. Ya estamos, a cualquier momento suena la trompeta. ¿Y cómo quiero terminar entonces? Pues yo no sé si irme al versículo de Segunda de Pedro 11. Puesto que todo esto es cierto, hermanos de guerra, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, miren entre admiraciones lo que dice Pedro, cómo nosotros en Ezra, en el siglo XXI, no andamos en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo así que estamos enredados en tantas cosas? Si estamos convencidos de que estamos en el tiempo maravilloso final. ¿Cómo es que, lo dice entre admiraciones, ¿no? ¿Cómo es que nosotros no andemos en santa y piadosa manera de vivir, esperando y prestos, no apresurados, prestos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos en las promesas, Él no tarda su promesa. Cielos nuevos, tierra nueva. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar diligentemente ser hallados en Él sin mancha, en paz, irreprensibles, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, el hermano mayor, el teólogo Pablo, nos lo dijo según la sabiduría que le fue dada, y él lo escribió, aunque les quiero decir que en todas sus epístolas que escribió, hay algunas cosas difíciles de entender, como el rapto. Sí, 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 tranquilos. Pablo tuvo una luz maravillosa. He aquí os digo un misterio, no todos moriremos. Corintios 15:51. ¡Qué misterio tan maravilloso! Hoy en día hay enemigos. Mire, en ese grupo de los jueves con pastores, el 80% no creen en rapto. Dicen que eso es veneno teológico. ¿Qué es eso, hermanos? Bueno, trajeron una reflexión, me dijo Gaby, y bueno, la reflexión es esta. Dios nos trae de la eternidad, del alma de José, de Gaby, de Gabriel, de Carlos, de Luz Marina, de Enrique, todos, de Nora, que la veo allí. Esa alma es eterna. Entró al modo tiempo y lugar.
pero nosotros es eterno. No nos enredemos, no nos dejemos mover. Las epístolas son claras, hay cosas difíciles de entender. Entonces termina diciendo así, verso 17: así que vosotros, oh amados de Ezra, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de la firmeza. Antes bien, sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y en Efesios le dejo la tarea, Efesios 5, 14 en adelante. ¿Sabe quién es sabio? El que aprovecha bien el tiempo, porque eso está acabando. El cronos se acaba, el kairos es eterno. Los egipcios vivían en el cronos y José les enseñó el kairos. Por eso José dio testimonio sobre sus huesos. Él no dijo, saquen mi momia de Egipto, no, saquen mis huesos. Él no se hizo momificar porque él creía en el kairos. El que cree en el tiempo, que se momifique y que lo entierren con compañía y cantimplora, porque va a ser un largo viaje. ¿Creen que el tiempo? No, señor. Finalmente, Jesús, ¿por qué lloró en el verso más corto de la Biblia en Juan 11:35? Jesús lloró. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el eterno Kairos y veía que la gente, cuando iba a la tumba de Lázaro, les parecía que ahí terminaba todo, como se termina el Cronos. Y entonces él les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Marta, ¿crees eso? Marta, el crono se acaba. Mira a Lázaro, pero el Kairos es eterno. Mis hermanos, que Dios nos dé la gracia de entender con la lectura de ese pastor en los jueves, que no nos dejemos mover, aunque hayas cosas difíciles de entender en las epístolas paulinas, que el Señor de la eternidad entró al tiempo y que este cuerpito es temporal, pero el alma es eterna y el Señor viene pronto y ya estamos en el viernes en la tarde. Que Dios les bendiga y en el cielo nos vemos. Allá veremos a Gaby.